La promesa en torno a la simiente de la mujer, dada en Génesis 3:15, aquel que habría de venir, tiene un desarrollo progresivo en torno a la historia de la redención, hasta su manifestación en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. La obra de aquel que habría de venir destruiría las consecuencias del pecado del hombre, y esta era una promesa para toda la humanidad. No era un aspecto exclusivo de una etnia, como muchos judíos llegaron a entenderlo, pensando que la relación en torno al Mesías prometido solo estaba relacionado con ellos. La historia de la redención desde el principio enseñó el aspecto de que aquel que habría de venir sería bendición para todas las naciones. Así se lo dijo Dios a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, hablando de la simiente de Abraham, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los profetas también enfatizaron esto, y solamente como traer un ejemplo de esta verdad expuesta por los profetas, voy a leer Isaías capítulo 42, versículo del 1 al 9. La promesa en torno a aquel que habría de venir cobijaría a todas las naciones de la tierra, no solamente a una etnia en particular, como llegaron a malentender los judíos. Isaías 42, del versículo 1 en adelante dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. También el profeta Isaías, en torno a este siervo, dice en el capítulo 49, versículo 6: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así que claramente dentro de la historia de la redención se señalaba que aquel que habría de venir, aquel prometido en Génesis 3:15, su papel, su obra, no solamente cobijaría a una etnia en particular, sino a todas las naciones de la tierra. Es por eso que cuando vino el siervo del Señor, nuestro Señor Jesucristo, a cumplir su ministerio terrenal, expresó: también tengo otras ovejas que no son de este redil, hablándole a los judíos. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esto se encuentra en Juan capítulo 10, versículo 16. Y es por ello que antes de ascender a los cielos, glorificado en resurrección, nuestro Señor Jesucristo les señaló a sus discípulos el camino que ellos debían seguir. Él les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 8.
El libro de Hechos expone la obra que nuestro Señor Jesucristo siguió realizando por medio de los apóstoles investidos del poder del Espíritu Santo. Ser luz a las naciones, bendecir a las familias de la tierra, traer salvación hasta lo postrero de ella. El apóstol Juan recibió una visión en torno a aquel día donde todos nos presentaremos delante del Señor, y allí en medio de esa visión visualizó, la redundancia, la maravillosa cosecha de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En esa visión Juan dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Posicionados en medio del estudio del libro de los Hechos, nos encontramos en el inicio de lo que se conoce como el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y vimos en la última enseñanza cómo el Señor Jesucristo, en la última enseñanza en torno al libro de los Hechos, cómo el Señor Jesucristo, por medio de una visión que le da al apóstol Pablo, le direcciona a que deje la región donde se encontraba y se dirigiera a Macedonia, un lugar donde todavía el mensaje del Evangelio no había sido predicado. Región que es parte de lo que hoy se conoce como el territorio europeo. Hechos capítulo 16, por favor, versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y resaltamos en la última enseñanza que esa expresión ayúdanos en medio de la visión es impactante en relación con lo que está en juego, el destino eterno de las almas. Es una expresión adecuada en torno a lo que significa que alguien reciba el mensaje del Evangelio. Expresa la imperiosa necesidad de que alguien escuche el único mensaje que puede sacarlo de su estado inconsciente. No es consciente la persona en el estado en condenación que se halla, el mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio incluye también señalar, mostrar lo que la Escritura enseña en torno a cómo está su estado frente a Dios. Y las personas son inconscientes de esto. Las personas creen todas que están en una relación de amistad con Dios cuando no es así, y caminan su vida de esta manera. Así que esa expresión, ayúdanos en medio de esa visión, es una expresión muy adecuada en torno a esa imperiosa necesidad de escuchar el Evangelio. También expresábamos como una de las aplicaciones que debería quedar en nuestro ser al entender esa imperiosa necesidad. Una aplicación es que deberíamos ver a las demás personas con quien convivimos día a día, deberíamos verla en torno a la realidad de su destino eterno. C.S. Lewis expresa lo siguiente en torno a esa visión que deberíamos tener siempre nosotros con aquellas personas que conviven día a día, con quienes trabajamos, con quienes estudiamos, con nuestros familiares. Siempre deberíamos ser conscientes en este aspecto, verlas en torno a su destino eterno. Lewis expresaba: es algo muy serio recordar que la persona más tosca y menos interesante con la que uno habla puede un día ser una criatura que, si la viéramos hoy, estaríamos fuertemente tentados a adorarla, o si no, un espanto y una corrupción tal como ahora la vemos, si fuera el caso, solo en una pesadilla. Todo el día estamos hasta cierto punto ayudándonos unos a otros a llegar a uno de estos dos destinos.
Es a la luz de estas abrumadoras posibilidades, es con el temor y la circunspección propio de ellos que deberíamos conducir todos nuestros tratos entre nosotros, todas las amistades, todos los amores, todos los juegos, toda la política. Son inmortales aquellos con los que bromeamos, con los que trabajamos, con los que nos casamos, rechazamos y explotamos. Espantos inmortales o esplendores eternos, termina señalando Lewis. Y esa era la manera en que el apóstol Pablo visualizaba a todas las personas con las que se encontraba en su camino, en ese camino que Dios le había señalado de llevar el mensaje del evangelio. Por eso él expresaba: ay de mí si no anunciare el evangelio. A todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. El apóstol Pablo, al recibir esta visión de este hombre macedonio pidiendo ayuda, parte junto con Silas, Timoteo y Lucas hacia la región de Macedonia, específicamente la ciudad de Filipos. Y allí el escritor divino, el Espíritu Santo de Dios, guía al escritor humano, Lucas, a dejar registrado 3 conversiones de personas muy diferentes entre sí. Diferentes en su trasfondo social, en su trasfondo económico, en su trasfondo religioso. Y eso con la intención de mostrar el multifacético poder del evangelio. Y en medio de dicha labor también señalar cómo el enemigo siempre está presto a atacar, a impedir que esa labor dé fruto. En torno a estas 3 conversiones que se encuentran en este segundo viaje misionero en la ciudad de Filipos, solo hay una cosa en común en estas personas, y era precisamente la imperiosa necesidad de ser salvos de su estado de condenación, lo cual es un aspecto común de toda la humanidad. La primera de esas personas que se nos presentan allí en Filipos es Lidia, de la cual ya hablamos a profundidad en la última enseñanza que tuvimos. Y es por eso que solamente quiero resaltar algunos aspectos de quién era ella y su conversión. Lidia era una vendedora de púrpura, una tinta de alto valor comercial, por lo cual era una mujer de estatus social alto. El hecho de que se le llame por su nombre indica este aspecto en medio de una cultura como la cultura grecorromana. También resaltamos que Lidia era una temerosa de Dios, es decir, un título que se le daba a los gentiles que conocían la fe judía, que creían en el mensaje que señalaba la esperanza mesiánica, pero que no llegaban a ser candidatos al judaísmo, a los cuales se les conocía como los prosélitos. Lucas nos relata que Lidia, el Señor Jesucristo, le abre el corazón para que ella esté atenta a las palabras de Pablo y aceptara en su ser el hecho de que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido que ella conocía por las escrituras del Antiguo Testamento. Hechos capítulo 16, versículo 14 en adelante. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. La manera en que Lidia fue llamada por el Señor Jesucristo es la manera más común por la cual alguien llega a los pies del Señor. La predicación de la palabra es expuesta y el Espíritu Santo ilumina esa palabra en el corazón y hace que se apropie de ella. Así que aunque Lidia había sido una persona religiosa, era una persona temerosa de Dios, como nos lo expresa la Escritura, su religiosidad no la hacía salva. Necesitaba depositar su existencia en aquel que es el único camino que conduce al Padre.
la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. No porque alguien sea religioso se es salvo. El único camino que conduce al Padre, el único medio que ha dado Dios, la provisión divina para la salvación, es la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Lidia era una temerosa de Dios, conocía las escrituras del Antiguo Testamento. Eso no la hacía salva. Debía depositar su fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Su estatus social no la hacía ni más propensa a aceptar o a rechazar el Evangelio. Ella necesitaba lo que todos los hombres necesitan: ser salvos de la ira que está por llegar. Ella fue salva, y a partir de ese momento su disposición de colaborar con lo que poseía en torno al avance del Evangelio expresa la veracidad de su fe. Esa era Lidia de la cual hablamos en la última enseñanza en torno al libro de los Hechos. Una mujer que conocía la esperanza mesiánica. El Señor abre su corazón en medio de la enseñanza de Pablo y ella puede aceptar en su ser que aquel que había sido prometido es la persona del Señor Jesucristo y es salva. La siguiente persona en Filipos en experimentar el poder del Señor Jesucristo en su vida es alguien muy diferente a Lidia. Hechos capítulo 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Lucas, en torno a esta otra persona de lo que aconteció en Filipos, inicia diciendo: pasando unos días. Muy posiblemente al siguiente día de reposo. Es lo que quiere señalar Lucas con esta expresión. Y también nos relata que se dirigían al lugar donde se reunían los temerosos de Dios. Pero antes de llegar allí, una mujer joven les salió al encuentro. Ella tenía un espíritu de adivinación y por la expresión que se utiliza en el griego se expone literalmente que estaba poseída por el espíritu de Pitón, John MacArthur comenta en torno a esto: esta designación se deriva de la mitología griega, en la cual Pitón era una serpiente que custodiaba el famoso oráculo de Delfos. Con el tiempo, la Pitón resultó muerta a manos de Apolo, el dios griego de la profecía, ya que se creía que Apolo hablaba por medio del oráculo en Delfos. El término Pitón llegó a referirse a cualquiera en contacto con Apolo. En términos modernos, termina señalando MacArthur, la joven era una medium en contacto con demonios. En la cultura grecorromana, ser adivina era un negocio lucrativo. A las personas les encantaba venir donde este tipo de personas para que se les dijese algo en torno al futuro. Y como retribución se les daba grandes sumas de dinero, el cual en el caso de esta mujer que se nos relata en Hechos 16 en adelante, esta recaudación de ese dinero iba a los bolsillos de sus amos, pues Lucas expresa que ella era una esclava, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Dalrymple Book expone lo que significaba en el mundo antiguo esta actividad. Él dice: en el mundo antiguo la magia y los oráculos
a menudo se combinaban y se usaban primero para conocer lo que se podía acontecer en el futuro a alguien, segundo, para proteger a una persona del infortunio, tercero, para atacar a otra o para maldecirla, y cuarto, para ganarse a otros. Plinio el Viejo, sigue diciendo Darrell Bugh, dijo: en realidad no hay nadie que no tenga miedo de ser maldecido por imprecaciones terribles. A menudo estos magos eran niñas jóvenes y hermosas. Para la mayoría de los lectores de culturas altamente modernizadas, todo esto es muy extraño. Y termina diciendo Booth: pero en el mundo antiguo, cuando esta esclava es llamada adivina, se evoca este tipo de fondo y asociación. Hermanos, ante el avance del Evangelio, ante el avance de la exposición del Evangelio, no es raro que hiciese presencia Satanás y sus demonios. Y este acontecimiento con esta mujer que sale al encuentro de ellos, no debió causar ninguna sorpresa al apóstol Pablo. Ya vimos en el estudio que hemos realizado de Hechos, cómo en el primer viaje misionero, el mago y falso profeta Bar Jesús trató de impedir que el procónsul Sergio Paulo escuchase el mensaje del Evangelio. Sin perder Hechos 16, acompáñame a Hechos capítulo 13 y leamos el versículo 6 al 8. Y habiendo atravesado, esto se encuentra en el primer viaje misionero de Pablo, estaba junto con Bernabé, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartarle de la fe al procónsul. Satanás y sus demonios siempre estarán activos con el deseo de robar la semilla del Evangelio. Allí en Pafos, Pablo, bajo el poder del Espíritu de Cristo, reprende a este mago, el cual queda ciego, hecho que impulsa al procónsul a creer en el mensaje del Evangelio. Hay algo repetitivo dentro de la historia de la redención, es que Satanás ataca, pero siempre su ataque termina convirtiéndose en un arma, en algo que utiliza Dios para alentar en torno al mensaje del Evangelio. Como decía Lutero, el Satanás o el diablo se convierte en el diablo de Dios. Es enemigo de la verdad, es enemigo que las personas reciban el mensaje. Pero el poder divino utiliza aún ese mal para hacer que el avance del Evangelio ocurra. Aquí en Filipos, en torno a Hechos capítulo 16, la acción de Satanás se convierte en algo mucho más sutil. No se interpone de una forma directa al mensaje del Evangelio, como ocurrió allá en la ciudad de Pafos, en Hechos 13. Donde Bar Jesús trataba de que Sergio Paulo no escuchara el mensaje del Evangelio. Aquí en Hechos 16 no actúa de esa manera Satanás. Es más, alguien podría pensar que lo que hizo esta mujer impulsaba el mensaje de Pablo y sus acompañantes. Pues esta mujer gritaba mientras ellos pasaban, versículo 17 de Hechos 16. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y Lucas, al inicio del versículo 18, nos dice que esto se volvió repetitivo por varios días. Y esto lo hacía por muchos días. Alguien podría pensar: bueno, ¿y qué está mal en lo que esta mujer decía? Pablo y sus acompañantes sin dudas eran siervos del Dios Altísimo y sin dudas estaban anunciando el camino de salvación. Mis amados hermanos, Satanás es astuto. Una confrontación directa no había funcionado en el pasado. Ahora su artimaña fue más sutil. Y por lo menos en dos aspectos podemos señalar el daño que esta mujer adivina estaba haciendo a la labor de Pablo y sus compañeros de evangelismo. El primero de ellos era el hecho de que el mensaje del Evangelio podría llegar a asociarse
con una mujer que a las claras tenía una práctica demoníaca, una práctica que Dios aborrecía. Y de esta manera, sutilmente, Satanás quería desacreditar el mensaje que Pablo y sus acompañantes compartían. El Señor había enseñado a su pueblo un principio que siempre estaría presente en la historia de la redención, y es el rechazo a consultar a alguien o a algo fuera de su bendita palabra en torno a su voluntad y el camino que su pueblo debe seguir. Sin perder Hechos 16, acompáñame a Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Este principio es algo que se da una y otra vez en la historia de la redención y tiene esta base. El pueblo de Dios debe confiar en la palabra de Dios en torno a su destino, en torno a su futuro. El pueblo de Dios no tiene por qué consultar algo diferente a su bendita palabra. Lo que suceda con nuestro ser, con nuestra vida, en torno al mañana, está en las manos del Señor y yo descanso en esa verdad. Deuteronomio 18, versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Es por eso que más adelante, dentro de la historia de la redención, se va a señalar por medio de la palabra del Señor que la adivinación es un acto de rebeldía frente a Dios. Esto es lo que Samuel le dice a Saúl cuando Saúl ha tenido en poco el direccionamiento divino. Samuel le va a decir, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es un acto rebelde frente a Dios. Y más adelante en la historia de la redención los profetas enfatizaron esto. Isaías dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos en torno al mañana, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías 8, versículos 19 y 20. Así que Satanás en su astucia quería desvirtuar el bendito mensaje de salvación involucrando a esta adivina y su anuncio. Como expresa John Stott, ¿pero por qué habría de dedicarse a la evangelización un demonio? Y responde, quizás el motivo ulterior fue desacreditar el evangelio asociándolo en la mente popular con el ocultismo. Tristemente, amados hermanos, Satanás ha logrado lo que no logró aquí en Hechos capítulo 16. Pues en muchas iglesias cristianas se permite la entrada de esta práctica. Sutilmente se ha cambiado el título de adivinación por el de profecía. Y el resultado ha sido claro. El evangelio en esos lugares no es enseñado. Pues las personas van más por el encanto de oír cosas a sus oídos y no por el bendito mensaje de salvación. Recuerdo mucho, hace muchos años atrás, como personas que vienen buscando ese comezón de oír y lo relacionan con la fe cristiana. Después de un culto se acercaron al pastor Gabriel 2 personas y le dijeron, ¿y aquí no se profetiza? A lo cual el pastor Gabriel le dijo, claro, se acaba de hacer al anunciar la bendita palabra del Señor. Nunca volvieron estas personas. Ese era un aspecto del terrible peligro de lo que allí estaba aconteciendo en la ciudad de Filipos, con este ataque sutil de parte de Satanás. El otro sentido en que corría peligro la obra de evangelización con esto que estaba aconteciendo con esta mujer, es que este anuncio que hacía esta adivina en una cultura politeísta, es decir, de multiplicidad de dioses, como era la cultura greco-romana,
los títulos Dios Altísimo y Camino de Salvación podían significar cosas muy diferentes a las que Pablo y sus acompañantes enseñaban. Dios Altísimo podía ser vinculado con uno de los muchos dioses que profesaban, tal vez uno más poderoso que otros. Y salvación podría ser en torno a un aspecto muy distinto al destino eterno de las personas. Darrell Buck comenta: ella podría haber sido entendida diciendo que el Dios de Pablo era más alto entre muchos dioses, porque la expresión no es necesariamente una referencia al Señor Jehová, sino simplemente a un Dios supremo de su preferencia. Los paganos escucharían Dios Altísimo y pensarían en uno del panteón de los dioses griegos. Y en cuanto a la frase camino de salvación, John Stott dice: por cuanto la salvación era un tema popular de conversación en esos días, aun cuando significaba cosas diferentes para diferentes personas, no resulta nada extraño que la joven haya recibido a los misioneros como predicadores del camino de salvación. Así que, de estas peligrosas maneras, ese mensaje que para muchos sería hasta positivo de lo que estaba anunciando esta joven mujer, detrás de ello Satanás atacaba la labor de la expansión del evangelio. Derek Thomas resume esta intención diabólica así: Satanás declarará 100 cosas que son verdaderas para engañarte con una centésima primera que no lo es. Él sabe que no siempre puede lograr que la gente crea una mentira, y la curiosidad que rodeó la visita de estos hombres a Filipos fue imposible de sofocar. Pero si pudiera hacer que creyeran algo que era falso, Satanás ganaría un punto de apoyo en este campamento que podría explotar para su propio beneficio, termina señalando Thomas. Este era el gran peligro con esto que acontecía con esta mujer. El apóstol Pablo se percató de este peligro. Por lo tanto, en el poder del Señor Jesucristo libera a esta mujer de dicha posesión, versículo 18 de Hechos 16. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Es una palabra en griego que también muestra angustia. Pablo estaba ya totalmente angustiado con lo que estaba ocurriendo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Es importante resaltar que el apóstol Pablo señala que es en el poder del Señor Jesucristo que este exorcismo se realiza, porque sitúa una vez más sobre quién es el mensaje que ellos están enseñando, para destruir cualquier injerencia que se hubiera presentado con la voz de esta adivina en la mente de los demás. Y debemos detenernos aquí un momento y debemos pensar en esta joven mujer. Esta joven mujer que estaba esclavizada por los hombres y esclavizada por Satanás. Aunque es verdad que no se nos dice que ella depositó la fe en la persona y obra del Señor Jesucristo, del cual Pablo y sus acompañantes enseñaban, el hecho de que esta historia esté en medio de dos conversiones evidentes, como la de Lidia y lo que vamos a ver del carcelero de Filipos, ha hecho que la mayoría de exégetas bíblicos asuman que ella también llegó a creer en aquel que la había liberado de dicha condición atroz. Es más, versiones como la Biblia de las Américas, que algunos de ustedes pueden tener en este momento allí, encabeza este relato con el subtítulo Conversión de la muchacha adivina. Conversión de la muchacha adivina. Esta mujer era muy distinta a Lidia. No conocía la promesa mesiánica. Era una esclava, no una mujer de alto nivel social. Además, estaba poseída por un demonio. Sin dudas, era muy distinta a Lidia, pero ambas necesitaban lo mismo: la gracia del Señor en torno a su existencia. Sí, amados hermanos, aquellos que aún han tenido un vínculo con el ocultismo, con lo oscuro, no son ajenos a la gracia del Señor. En el día menos esperado para ellos, el encuentro con el poder de Cristo les liberará de las garras del enemigo.
Cuando el Señor va por los suyos, puede estar en la condición que sea un segundo antes, pero el poder de Cristo liberará a esa persona y la traerá a sus pies. Tony Mérida expresa lo siguiente: Lidia era rica, la esclava era pobre. Lidia es un miembro de la comunidad de alto nivel. La esclava fue explotada y abusada. Lidia es religiosa y moral. La esclava está rota y atormentada. Lidia llega a la fe a través de un tranquilo estudio bíblico. La esclava se transforma a través de un dramático encuentro de poder. A Lidia le presentaron a Jesús como el Mesías de Israel. La esclava conoció a Jesús como el poderoso libertador. Estas dos mujeres diferentes fueron llevadas a la fe en Jesús. Un recordatorio de que el Evangelio puede transformar a todo tipo de personas de todo tipo de orígenes. El poder que sacó el espíritu maligno de esta chica es el mismo poder que abrió el corazón de Lidia. Es el poder de Jesús. Tal vez usted quiera distanciarse del impactante encuentro con esta joven mujer, porque supone que no se relaciona con usted. Pero este pasaje debería dar esperanza. Si Jesús puede liberar a una pitonisa, puede romper las cadenas de cualquier persona y traerlo a sus pies, termina señalando Mérida. Y Tomás comenta: aquí surge una lección que no debemos pasar por alto. Se necesitó la misma cantidad de gracia para sacar a esta esclava de su esclavitud espiritual que para convertir a la próspera mujer de negocios de Tiatira. Lucas nos proporciona dos ejemplos en los dos extremos de la posición social en la comunidad. Ninguna mujer puede entrar al cielo debido a su posición social. Ambas deben venir a Jesucristo de la misma manera, abandonando toda esperanza de logro y mérito humano y confiando en la gracia de Jesucristo para salvarlos de su pecado y esclavitud. Una persona es cristiana solo si puede decir: soy lo que soy por la gracia de Dios, termina señalando Tomás. Pero ante el triunfo de una batalla espiritual, se debe esperar el contraataque del enemigo. En el momento en que el apóstol Pablo, por el poder del Señor Jesucristo, libera a esta mujer de ese espíritu maligno de adivinación, inmediatamente sus amos pierden una gran fuente de ganancia. Por lo tanto, se levantan en contra de estos evangelistas, específicamente en contra de Pablo y Silas, pues son vinculados rápidamente como judíos, y la forma de atacarlos es a través de un señalamiento xenófobo, es decir, un rechazo ante el hecho de que fuesen judíos. Hechos capítulo 16, versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y las aseguró los pies en el cepo. Filipos, vimos en la última enseñanza del libro de los Hechos, tenía poca o nula población judía. Por eso no había una sinagoga allí en dicha ciudad. Y tal vez había poca o ninguna población judía precisamente por ese espíritu de orgullo romano que esta población tenía. Y esto nos permite explicar las acusaciones que se levantaron contra Pablo y Silas, pues se centran en resaltar las costumbres que como romanos tenían y que estos judíos querían trastornar, lo cual era a todas luces una acusación sin sentido, pues lo que había acontecido era que unos empresarios de la adivinación de un momento a otro habían perdido su fuente de ganancia, y esto había sido hecho por mano de unos despreciables judíos.
Februs dice: el sentimiento contra los judíos afloraba en la antigüedad pagana. El caprichoso ataque de los misioneros a los sagrados derechos de propiedad, como ellos lo veían, despertó comprensiblemente la indignación de los dueños de la esclava. Los presentaron como judíos vagabundos que estaban causando molestias en la ciudad e inculcando costumbres que los ciudadanos romanos no podían admitir ni practicar. Y lo que sucedió, hermanos, es que las autoridades, viendo la turba romana alborotada, sin un proceso o investigación de lo que había sucedido, mandaron a azotar a Pablo y a Silas, quienes, maltrechos como debieron haber quedado, fueron enviados a lo más profundo de la cárcel y encadenados sus pies al cepo para que fuese imposible que pudieran escapar de ella. Robert Simmons nos da una imagen de lo que estaba aconteciendo allí. Fueron trasladados a la prisión y el carcelero los metió en la sección más segura. Ahí no había ventanas ni baños. Fueron encadenados y además les aseguraron sus pies en un aparato que les impedía moverse, el cepo. ¿Se imaginan la incomodidad y el dolor de ellos? Sus espaldas heridas y sangrantes, sentados con un muro de piedras rodeándoles, cadenas en los brazos y los pies inmovilizados en el cepo, sobre un piso frío y duro. No podían recostarse por el dolor de sus heridas ni mover las piernas. Después de media hora seguramente sufrirían de calambres debido al frío y al dolor intenso por la inmovilización. Así se quedaron por horas interminables hasta la medianoche, termina señalando Simmons. Pero de repente, allí, a la medianoche, ocurre algo que solo puede suceder en aquellos que se sienten dichosos de sufrir afrenta por causa de Cristo. Y es que si algo enseña la historia de la redención, es que el pago y retribución que recibirán todos aquellos que se centran en la proclamación de la promesa de salvación es el desprecio y la afrenta. El pago que recibe todos aquellos que toman su vida en pos de proclamar el evangelio es el desprecio y la afrenta. Es por eso que no era sorpresa ni para Pablo ni para Silas lo que estaba aconteciendo. Más bien era la confirmación de que estaban realizando bien su labor. Sufrir por causa de Cristo era un privilegio para ellos. Lucas ya nos ha narrado esta realidad con los mismos apóstoles en Jerusalén, cuando fueron azotados por el Sanedrín. No pierdas Hechos 16 y acompáñame a Hechos capítulo 5, versículo 40. Allí los apóstoles del Señor han sido tomados por el Sanedrín. Y dice la parte B del versículo 40 de Hechos 5. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El mismo Señor Jesucristo les había enseñado: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Les enseñó el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Dietrich Bonhoeffer, el teólogo alemán ahorcado por los nazis un día antes que las tropas aliadas llegaran al lugar donde estaba retenido, escribió en su libro El costo del discipulado lo siguiente: cuando Jesucristo le pide a un hombre que venga a él, le pide que venga y muera. Así que no era sorpresa lo que estaba viviendo Pablo y Silas. Allí, en medio del dolor, de la incomodidad, Pablo y Silas empiezan a cantar himnos al Señor. Y Lucas nos dice que los otros presos los escuchaban, seguramente impactados por esa actitud en medio de la aflicción, versículo 25 de Hechos 16. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Sin dudas, esos himnos
No hablaban de lo maravilloso que somos los hombres y de cómo Dios está tan enamorado de nosotros, como muchas alabanzas contemporáneas expresan. Esos himnos sin dudas exponían la grandeza de nuestro Dios y de su obra de salvación. Y los presos aprendían por medio de ellos lo que Pablo y Silas enseñaban y al Dios y Salvador que ellos predicaban. Y allí en medio de ese ambiente impactante para los presos que los escuchaban, aún para el mismo carcelero que escuchaba lo que estaba aconteciendo, allí en medio de ese ambiente impactante, un terremoto acontece, versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, dice Lucas, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, incluyendo Pablo y Silas y los otros presos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Fue claro para todos los que estaban presentes allí en la cárcel que el Señor de estos hombres, Jesucristo, era el Dios supremo que controla los acontecimientos del universo. El carcelero, pensando que los presos habían huido, sacó su espada y se iba a suicidar. Él era responsable por ellos. Pero Pablo le grita: no te hagas ningún mal. Todos estamos aquí, en el versículo 28. Sí, todos estaban allí. No solo Pablo y Silas, sino los otros presos. No habían aprovechado la oportunidad para librarse de la prisión. ¿Por qué? Si era tan evidente que el Señor de Pablo y Silas les había dado la libertad. Los otros presos, de seguro, querían conocer más de este poderoso Señor que estos hombres predicaban. Y Pablo no se había volado porque no desperdiciaría ni un alma que Dios en su providencia colocara en su camino. Y el carcelero y su familia tenían una cita con la verdad en torno al Señor Jesucristo. Lo que había acontecido, no solamente el terremoto, sino la actitud de Pablo y Silas, habían impactado al carcelero, quien, viendo lo que había acontecido, les hace la pregunta más trascendental que alguien pueda realizar en su existencia. Y es a lo que debe llevar la predicación del Evangelio, mostrando la condición inicialmente en la que se halla el hombre. Versículo 29 y 30 de Hechos 16. El carcelero entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta más trascendental en la existencia de un hombre. F.F. Bruce comenta: este hombre es la tercera persona en Filipos a quien Lucas describe como afectada por el poder salvador de Cristo. Era un personaje completamente distinto tanto a Lidia como a la divina, y fueron necesarios un terremoto y un enfrentamiento con la muerte para hacerle pensar en su salvación. Pero el mismo evangelio que había bendecido a estas dos mujeres le traía ahora la bendición a él, termina señalando Bruce. ¿Qué debo hacer para ser salvo? A lo cual debemos preguntarnos: ¿de qué salvación hablaba el carcelero? Posiblemente su pregunta estuviese relacionada con el hecho de ser libertado del juicio de ese poderoso Señor por haber maltratado a estos hombres que estaban bajo su favor. O posiblemente había escuchado lo que Pablo y Silas cantaban en torno al Salvador, que los libraba de la ira por venir. Sea como sea lo que esta pregunta inicialmente significaba en las palabras del carcelero, sea como sea lo que este hombre creyese en torno a lo que su pregunta significaba, Pablo aprovechó el momento para exponerle a él y después a su familia
las buenas nuevas de Dios en torno a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Derek Thomas comenta: Dios había provocado las circunstancias en las que el carcelero había llegado al final de sí mismo y necesitaba información sobre el camino de la salvación que en otras ocasiones le habría suscitado desdén o indiferencia. Conocía su condición, tal vez no del todo, pero lo suficiente como para provocar en él una pregunta que sugiere que sabía que la salvación estaba fuera de su capacidad para lograrla. Este hombre estaba listo para escuchar la verdad del Evangelio, termina señalando Tomás. Versículo 31 en adelante de Hechos 16. Ellos dijeron: Pablo, Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pablo y Silas les pusieron lo que significaba creer en el Señor Jesucristo. Por eso el énfasis del versículo 32, de que le enseñaron a él y a los de su casa la palabra del Señor. Y ellos creyeron a lo que Pablo y Silas enseñaron y fueron bautizados, y hubo gozo en ese hogar. Crisóstomo expresó: el carcelero lavó y fue lavado. Él los lavó de sus heridas y él mismo fue lavado de sus pecados. Mis amados hermanos, el carcelero era una persona muy diferente a Lidia, muy diferente a la joven que tenía un espíritu de adivinación. Era un pagano unido al servicio del imperio, pero al igual que las dos mujeres tan diferentes a él, necesitaba con urgencia el mensaje que lleva a la fe en la persona del Señor Jesucristo, el único camino que libra al hombre de su miserable estado de condenación. Dios tiene el control de todo y de las maneras de llamar a los suyos. En este pasaje vemos el poder multifacético del Evangelio. Tomás expresa: el resultado es el mismo en cada caso, pero la manera en que son llevados a confiar en Jesucristo es diferente. Mientras que Lidia, la mujer de negocios de Tiatira, es conducida con relativa calma a través de la exposición de las Escrituras de Pablo, la esclava divina sufre un exorcismo de un espíritu maligno, mientras que el carcelero experimenta un violento terremoto que lo aterroriza, lo que hace pronunciar la famosa pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los caminos con que el Señor nos toma y nos trae a sus pies son diferentes, y aquí podríamos expresar lo mismo cada uno de nosotros, pero el resultado es el mismo: sometimiento y adoración a su señorío, agradecimiento por su gracia y misericordia. La frase que Pablo le da al carcelero en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, no significa que alguien puede llegar a ser salvo por la fe de otro. La luz de toda la Escritura niega esto. Lo que aconteció es que el mensaje del Evangelio fue expuesto en la casa del carcelero y su familia creyó como él, como Lucas se esfuerza en expresarlo. Versículo 32 de Hechos 16. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Tomar pasajes como este para tratar de validar el bautismo de infantes es torcer el texto para hacer enseñar lo que ella no enseña. El final de esta historia en Filipos expresa lo que para Pablo era su vida: predicar el Evangelio. Al día siguiente le dieron la noticia al carcelero de que debía soltar a Pablo y a Silas, pero ellos se negaron. ¿Por qué? Leamos versículo 35 en adelante. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres.
Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, y uno, cuando se devuelve en medio de la historia de la redención, ve que aún en medio del conflicto de Pablo y Bernabé, en medio de ese pecado de estos dos hombres, no estaba por fuera el plan divino. Que se uniese Silas a Pablo, tal vez ya tenía claramente señalado este momento, cuando, siendo ciudadanos romanos, no podían ser azotados. La ley romana prohibía que un ciudadano romano fuese azotado. Ahora querían sacarlos a escondidas para evitar todo el problema que se les armaría a los líderes de la ciudad por este terrible error. Pero Pablo no accede. Darrell Book expresa el peligro que estaban corriendo estos magistrados con ese hecho de haber azotado a ciudadanos romanos como Pablo y Silas. El riesgo para los magistrados es significativo, dice Book, ya que parte de su papel es proteger a los romanos de la injusticia. Si no logran dar tal protección, es posible que no vuelvan a desempeñar su papel. ¿Por qué Pablo no accedió a salir de la cárcel a menos que los mismos magistrados vinieran y los escoltaran? Esta es la razón. Pablo quería reivindicar la labor que ellos estaban realizando. No era un delito realizar su labor evangelística. Otra persona que no estuviese centrada en exponer el mensaje del evangelio, como lo estaba Pablo, hubiese salido a 1000 de esa cárcel. Pero Pablo pensaba en la labor evangelística que debía realizarse en Filipos. Y por ello coloca un precedente, y es que públicamente se exprese la inocencia de ellos. Por eso él no salió corriendo. ¿Por qué Pablo no informó de su ciudadanía romana antes? Porque no debía ser su condición de ciudadano romano el que debía librarlo de los azotes, sino su labor intachable, pues no estaba violando ninguna norma ni ley romana. Vinieron pues los magistrados y les rogaron que salieran de la ciudad. Pero antes de hacerlo, Pablo y Silas fueron a la casa de Lidia para animar a los nuevos conversos de la ciudad a permanecer firmes. Y después de allí salieron de Filipos, versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Mis amados hermanos, en la cultura judía, con ese pensamiento erróneo de que la promesa mesiánica de aquel que habría de venir era exclusiva de ellos, en la cultura judía era común que un jefe de familia se levantara y agradeciera a Dios en oración cada mañana diciendo: gracias Dios por no haberme hecho ni gentil, ni mujer, ni esclavo. Pero en este relato, el poder del Evangelio ha hecho de Cristo precisamente a aquellos que por el mundo religioso judío eran despreciados, ha hecho de Cristo su Salvador, lo cual había sido señalado desde el principio de la historia de la redención. El apóstol Pablo dirá en Gálatas 3:28: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La promesa divina se cumplió. La simiente de Abraham es bendición para todas las naciones. Y amados hermanos, estamos en el periodo de la historia de la redención, en el que la labor de su pueblo es llamar a las personas a salir de su condición de muerte y venir a Cristo.
No importa quiénes sean, sea un gran ejecutivo o ejecutiva, una persona involucrada con el ocultismo, con el satanismo, con el que sea, un pagano totalmente alejado de la fe. Si Dios en su gracia le place dar vida, vendrá a los pies del Señor, sea por el medio que sea. Que el Espíritu Santo coloque en nuestro ser el entendimiento y la pasión del apóstol Pablo en torno a esta labor.